demonios en la casa. Y bueno, y se habla mucho de demonios, se han escrito grandes libros sobre demonios, la Biblia. Tenemos muchos versículos que nos hablan sobre demonios, manifestaciones demoníacas. Pero a veces, a pesar de que tenemos bastante información sobre el mundo espiritual, desconocemos la forma como los demonios pueden llegar a operar en nuestras vidas. Los demonios pueden influenciarnos, oprimirnos, obsesionarnos y en algunos casos hasta controlarnos. Los demonios pueden estar influenciando tu vida, tu familia, tu economía, aún tu salud. Los demonios pueden estar tratando de destruir tu matrimonio, influyendo en tu economía. Por eso el Señor en Efesios capítulo 4, versículo 6, inspirando al apóstol Pablo, nos dice lo siguiente: no le des lugar al diablo. Como cristianos podemos darle lugar al diablo para que venga y tome posición en nuestra vida, darle acceso a ciertas áreas de nuestra vida para que haga lo que los demonios saben hacer: destruir, matar, igual que lo hace su rey o su máximo líder, que es Satanás. Recuerda que este mundo está gobernado por Satanás y tiene toda una organización demoníaca. Ahora, el hecho que tú no creas en demonios no quiere decir que no existen. En la Biblia tenemos muchísimos ejemplos de que existe un mundo espiritual y de eso quiero hablarte. Porque también Efesios capítulo 6, versículos 10 dice que nosotros debemos tener cuidado con las acechanzas del enemigo. Entonces Satanás está, también dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás está buscando a quien influenciar, a quien oprimir, a quien traer obsesiones y en algunos casos a quien controlar. Y la Biblia nos enseña que los demonios son espíritus flotantes que necesitan entrar en un cuerpo para realizar sus planes, satisfacer sus pasiones y realizar sus maldades. Eso lo conseguimos en Lucas capítulo 11, versículo 24. Los demonios son espíritus flotantes, andan en la potestad del aire y constantemente están buscando cuerpos para entrar o influenciar, oprimir, ¿verdad? Y ellos pueden realizar sus planes y satisfacer sus pasiones y realizar todo tipo de maldad. Lucas capítulo 11, versículo 24, dice así: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa estaba barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona, y entonces esa persona queda peor que antes. Y cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, muchos demonios salieron de nuestra vida, pero otros se agarraron de un derecho legal que tú y yo, sin darnos cuenta, le dimos para que ellos pudieran quedarse a vivir con nosotros. Hay un gran debate que si los cristianos podemos ser dominados o por demonios, podemos ser poseídos por demonios, y yo creo firmemente, según lo que dice la Biblia, que un creyente no puede ser, y escúcheme bien, poseído por un demonio, pero sí puede ser influenciado, oprimido, obsesionado y muchas veces hasta tener control de ciertas actitudes de un creyente, pero no poseerlo por completo, ¿verdad? La Biblia nos enseña entonces que existen demonios que pueden estar viviendo, influenciándonos y obsesionándonos porque nosotros mismos le hemos dado derecho legal de quedarse allí. Le hemos permitido quedarse con nosotros o junto a nosotros, influenciando, dañando y destruyendo nuestra vida. Dice la Biblia que muchos de los demonios que salieron cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vuelven a su estado original y vuelven a flotar, ¿verdad? En este mundo espiritual que no vemos, pero que es real, pero que ellos siempre van a intentar volver. Y una de las cosas que hacen cuando intentan volver es conseguir
puertas abiertas, acceso que tú y yo le hemos dado para que ellos vuelvan a seguir destruyendo nuestra vida. Pueden destruir tu casa, pueden destruir tu economía, pueden destruir tu salud, y tú y yo ignorar que eso está sucediendo. Nos hacemos preguntas: ¿qué sucede? ¿Qué pasa que no puedo progresar? ¿Qué pasa que siento opresión en la noche? Puedes ser cristiano, puedes estar pasando por etapas de ansiedad y depresión, puedes ser creyente y puedes estar pasando en una opresión en tu cuerpo a través de una enfermedad. Tú puedes ser cristiano y puedes ver cómo tus hijos están siendo oprimidos e influenciados por Satanás y sus demonios. Puedes ver a tus hijos rebeldes tomar una actitud hostil. Puedes ver en tus hijos demonios que se oponen a Cristo, se oponen a la verdad, y te preguntas: ¿qué pasa? Soy yo creyente, oro, leo la Biblia, voy, me congrego, a veces hasta ayuno, pero sin darte cuenta hay demonios que están operando en tu casa, operando en tu familia y operando en ti mismo, porque has abierto puertas y le has permitido a estos demonios tener dominio o control de tu vida. Los demonios no pueden entrar ni operar sin que tú y yo le demos acceso. Dice la palabra que ahora tú y yo le pertenecemos a Cristo Jesús. Fuimos comprados con su sangre. Entonces la única manera de que un demonio pueda venir a morar en tu vida, a hacer su trabajo en ti, a influenciarte, que pueda venir a entrar en tu casa, a destruir tu familia, es que tú y yo, consciente o inconscientemente, le abramos puertas de acceso. Algunas situaciones que tal vez nos pasaron o cosas que hicimos en el pasado rompieron esa cerca protectora que Dios coloca alrededor de nosotros, ¿verdad? Y por medio de esos huecos que nosotros mismos abrimos, prácticas, los demonios entran en nuestra vida. Quiero hacerte una pregunta antes de seguir. ¿Cómo están las cercas protectoras de tu vida hoy? ¿Cómo están las puertas de tu corazón, de tu alma? ¿Cómo están las puertas de tu hogar? ¿O hay puertas abiertas donde Satanás está aprovechando para venir, saquear y destruir? ¿Hay puertas abiertas en tu economía? ¿Hay puertas abiertas en tu relación matrimonial? ¿Hay puertas abiertas en tu relación con tus hijos? Porque esa puede ser la causa de muchos males en ti. Piensas que es que no tienes fe, piensas que tal vez te falta conocer un poco más de la verdad de Dios, y tal vez puede ser cierto, pero a su vez también existe un mundo de maldad que la misma palabra nos enseña que no podemos ignorar. Quiero que esta noche me ayudes a escribir aquí en el chat: no ignores las fuerzas del enemigo. Y créeme que yo como pastor no maximizo a Satanás, porque he entendido que Satanás está vencido. Hemos entendido por la palabra que Satanás no tiene ningún poder ni autoridad sobre los hijos de Dios. Pero también tengo que enseñar que como hijos de Dios somos vulnerables a los ataques de Satanás si tú y yo ignoramos que pueden haber puertas abiertas para darle acceso a esta grave realidad. Entonces, yo quiero hoy hablarte de 5 puertas que nosotros abrimos para que Satanás venga y saquee nuestra casa. Lo puedes tomar como un ejemplo personal, tú como la casa donde vive Dios. Lo puedes tomar como el ejemplo de tu casa como hogar, ustedes 4 o 5 como familia. Pero quiero que esta noche tú puedas reflexionar y recapacitar un poco para saber qué puertas abiertas están hoy abiertas, qué puertas están abiertas hoy en ti, en tu casa, para que puedas cerrarla. Y quiero que me coloques aquí en el chat, por favor, número 1, la práctica del ocultismo. Aquí en el chat, la práctica del ocultismo. Yo no entiendo por qué la gente practica el ocultismo si es algo claramente prohibido en la palabra de Dios. Ahora, me hago la siguiente pregunta: ¿por qué razón la gente es atraída al ocultismo? Y es que en todos nosotros hay un fuerte deseo de tener contacto con el mundo espiritual.
Fuimos creados por Dios como seres espirituales. Por eso el ser humano siempre ha tenido deseo de conocer y tener relación con el mundo espiritual. Somos seres espirituales. Y dentro de nosotros hay un diseño y hay una esencia. Y siendo tú creyente o no creyente, dentro de ti hay un deseo ferviente de conocer un mundo espiritual. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en el mundo espiritual está Dios, pero a su vez también está un mundo invisible de maldad. Y te lo demuestro con estas dos citas bíblicas. Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. En el mundo espiritual está todo lo que tiene que ver con Dios, pero también está todo lo que tiene que ver con Satanás y sus demonios. Está la luz y están las tinieblas. Tenemos deseo de conocer eso. Entonces, el Señor dijo que los que están contra Él son sus enemigos. No es verdad que existe un medio. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Y todo el que está contra Dios es enemigo de Él. Y aquí se destacan las prácticas ocultas y oscuras, la brujería, las cartas, el tabaco, la lectura de la mano, rituales. No son accesos espirituales para buscar a Dios, sino que son puertas abiertas para tener contacto con un mundo espiritual de oscuridad. El diablo trata de confundir y engañar a las personas y les hace creer que todo esto los va a acercar a Dios, entre comillas. Y como la gente tiene deseo interno de conocer lo espiritual, cae frente a estas situaciones, abriendo puertas para que vengan muchos demonios a dañar, influenciar y destruir. Dios puso ese deseo de lo espiritual en nosotros porque Él esperaba que lo buscáramos a Él, ¿verdad? Pero el enemigo ha aprovechado ese deseo que tiene todo ser humano para desviarnos y llevarnos hacia lo oculto. Por eso usted puede entender por qué al ser humano le gusta tanto estas películas de miedo, estas películas espirituales. Así sea cristiano o no sea cristiano, las personas tienen como un deseo o como se hacen preguntas sobre todo lo que es el mundo espiritual. Es más, de los programas que más rating tienen en la televisión o en YouTube, son programas de todo esto, extrasensoriales, y que graban a demonios y graban a espíritus y han tenido una gran éxito en cartelera, porque nosotros como ser humano tenemos, Dios puso eso en nosotros, pero para acercarnos a Él. El diablo todo lo ha pervertido. Entonces, otra razón por la cual la gente también busca el ocultismo o se inclina por el ocultismo es porque desea tener a alguien que los guíe y los ayude. Desean tener a alguien que los acompañe. Por eso buscan el ocultismo, porque se sienten perdidos y se sienten solos. Entonces siempre viene alguien y te da el consejo y te dice, venga amiga, que yo tengo un curandero que le va a ayudar. Queremos, ¿verdad? De cierta manera el ser humano tiene la necesidad de ser guiado y de ser acompañado. Dios puso esto en nuestras vidas porque Él quería ser nuestra guía y nuestra ayuda, nuestro acompañamiento. Pero una vez más, Satanás ha pervertido este deseo y ha aprovechado eso para que abras puertas al mundo de la maldad. Y demonios han venido a morar en tu vida y en tu familia porque has abierto puertas practicando todas estas cosas. Yo quiero pedirte algo esta noche con mucha seriedad. Mientras yo predico, yo sé que el Espíritu Santo va a traer a memoria cosas que practicaste en el pasado. Y las va a traer el Espíritu Santo hoy a memoria, porque al final vamos a orar para cortar con eso.
Así que si el Señor te está trayendo a memoria cosas que habían sido borradas y que tú habías olvidado, tal vez tu mente lo olvidó, pero Satanás nunca lo olvidó. Esos pactos Él no los olvida, porque son a puertas que abriste y no has vuelto a cerrar. Esa noche los vamos a cerrar. Por eso velas escribiendo en una hojita si tienes. Recuerdo cuando hice esto, cuando me leyeron las cartas, cuando me leyeron el tabaco. Otra razón por la cual la gente busca el ocultismo es porque desean saber su futuro. El ser humano tiene un deseo inmenso por saber qué viene adelante. Tienen curiosidad por las cosas que van a ocurrir. Por eso buscan las cartas o algo mucho más famoso hoy en día, el horóscopo, que se ha convertido en una práctica hasta de muchos cristianos. Van y lo leen en el periódico, en la revista, en las redes sociales y se identifican con un signo y con el otro, ¿verdad? Tratando, ¿verdad?, de buscar cuál va a ser el futuro. Pero la Biblia también nos enseña que la única fuente donde nosotros deberíamos buscar lo que va a pasar es en Dios. Dios es el único que tiene la última palabra para definir lo que va a pasar con tu vida. Por eso Juan capítulo 16, versículo 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Entonces Dios, el Espíritu Santo, sí nos puede guiar y nos puede mostrar lo que tenemos adelante. Pero como la gente no está buscando de Dios, sino que se ha desviado en estas prácticas demoníacas y satánicas oscuras, ¿verdad? Hay una mayoría de gente hoy que leen y practican todo el tema de los horóscopos y de los signos zodiacales y de la astrología, y lo único que está haciendo es abriendo puertas para que demonios vengan a dañarte. Nosotros los cristianos ni siquiera deberíamos leer el horóscopo. Es algo muy, muy dañino. Otra razón por las cuales las personas consultan el ocultismo o son atraídas por el ocultismo es porque quieren hablar con seres que ya han fallecido. Quieren saber qué pasó con su ser amado, tener contacto con ellos. Tal vez hubo cosas que nunca se resolvieron y entonces ellos buscan a estas personas que son medium, ¿sí? Y el engaño aquí es hacerte creer que tú realmente sí estás hablando con ese ser querido, cuando lo que estás haciendo realmente es hablando y comunicándote con un demonio. Cuando tú haces esto y practicas esto, entonces tú le estás dando derecho legal a ese demonio de engañarte y tener autoridad y dominio sobre tu vida. Qué peligroso son esas visitas al cementerio a llevar flores y hablar con tu ser querido que ya falleció. Porque créeme que se ve muy lindo y parece algo muy tierno, pero detrás de eso lindo y tierno hay toda una maquinaria de engaño, porque nosotros sabemos que nuestros seres queridos ya no están allí. Pero entonces, como somos sensibles y estamos susceptibles por el dolor, por la pérdida de ese familiar, Satanás trae mentira y engaño y aprovecha que tú estás allí en el cementerio llorando y entonces ves a una visión o ves a una persona, escuchas a alguien que te habla, llegas a la casa y ves que se te aparece tu mamita que ya falleció y que te habló, y a partir de ese momento entra el engaño a tu vida y demonios vienen a traerte confusión, a traerte agonía. Se convierte eso, en vez de ser bueno, se convierte en algo que te trae ruina, que te trae confusión y dolor. Y un caso de esto lo vemos claramente en el primer libro de Samuel, cuando Saúl consultó una medium. Ya el Espíritu de Dios no estaba con Saúl. Tampoco, ¿verdad?, Samuel estaba con él porque había fallecido y Saúl necesitaba una estrategia de guerra. Entonces, ¿qué hace Saúl?
Saúl va y consulta a una medium, y aunque leemos en la Biblia que aparentemente habló con Samuel y Samuel aún lo reprende, nosotros sabemos que ese no era Samuel, sino que era un demonio que se hizo pasar por Samuel, y este demonio le profetiza a Saúl, y todo lo que este demonio profetiza se cumplió sobre la vida de Saúl. ¿Y por qué pasó esto? Escúcheme. Porque cuando usted acude a un espiritista para que le hable acerca del futuro, para que le hable acerca de un ser querido, usted está entregando su alma a esos demonios. Y ellos se asegurarán que todo lo que ellos le hablen se cumpla. Yo he escuchado a mucha gente en esta ignorancia decir, es que yo fui y lo que me dijeron se cumplió. Por supuesto, porque usted ligó su alma con esos demonios. Y esos demonios tienen el poder de hacer cumplir esa palabra que se soltó. Esa profecía de muerte que se suelta sobre tu vida. Ellos pueden mover todo alrededor de ti y aún dentro de ti influenciarte y controlarte para que tomes ciertas decisiones porque tú le diste acceso para que esos demonios pudieran venir a dañarte. Levítico capítulo 19, versículo 31 dice, no te contamines al recurrir a los médiums o a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor, tu Dios. Estas prácticas de los jóvenes de jugar la ouija y comienzan esos jueguitos en el colegio, ¿verdad? Intentando hacer contacto con seres espirituales, lo único que están haciendo es abriendo puertas a demonios. Si tú fuiste uno de los que jugó la ouija o jugó la cruz o cualquier otra cosa, anótalo por ahí. Porque si nunca has cerrado esa puerta y no te has arrepentido, tal vez esos demonios huyeron cuando aceptaste a Cristo, pero tal vez todavía siguen allí influenciando tu vida. Otro ejemplo de esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. El Señor le dice al pueblo de Israel, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Esto habla de aborto, abortar, matar, asesinar a un niño inocente. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable ante los ojos de Dios. Lo quiero leer una vez más. Cualquiera que practique estas cosas es detestable delante de los ojos de Dios. Y el versículo 14 dice, las naciones que están por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe que hagas estas cosas. Dios lo prohíbe porque quiere cuidarte, porque quiere que las cercas protectoras de tu vida estén intactas, para que Satanás no tenga acceso a llegar a ti y destruirte. Si usted es un creyente que practicó estas cosas, usted esta noche tiene que reconocer que necesita ayuda, necesita ser capacitado y empoderado para que pueda ser libre y cerrar esas puertas. Segunda puerta abierta que abrimos a demonios a nuestra casa. La sangre derramada de personas inocentes. Anótalo en el chat, por favor, mientras yo tomo un poquitico acá de café. La sangre derramada de personas inocentes. Por eso me preocupa tanto que en Colombia hayan aprobado la ley del aborto. Porque es el derramamiento de gente inocente, de bebés inocentes. Y hemos aprendido que los que han abortado tienen manifestaciones demoníacas muy fuertes. Y la razón es que el aborto le abre la puerta a espíritus de violencia, de muerte, de condenación y de culpabilidad. Cuando las personas abortan, después que asesinan, y lo hacen para tapar un pecado, como lo hizo David,
El mismo demonio que los llevó a abortar, luego viene a hacerlos sentir miserables y culpables. Se abren infinidades de oportunidades para que demonios vengan a saquear tu vida. Por alguna razón, la Biblia nos enseña que la sangre derramada de personas inocentes es una puerta abierta para los demonios. Salmo capítulo 9, versículo 12 dice: pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos, no pasa por alto el clamor de los que sufren. Esos lugares donde se practican los abortos, donde hay suicidios, asesinatos, sangre y violencia, escuche, son lugares estratégicos controlados por demonios. Hoy usted puede comprender por qué el viaducto de la ciudad de Pereira es un lugar donde toda la gente acude para suicidarse. Porque hay lugares que se convierten en lugares emblemáticos en nuestra ciudad para la muerte, para el asesinato, para el suicidio. Sectores de nuestra ciudad donde siempre se cometen los asesinatos, porque hay sangre derramada de inocente, y por alguna razón esa sangre derramada de los inocentes abre puertas para la manifestación de espíritus demoníacos. Son lugares controlados por estos demonios. Ahora, yo quiero que esta noche usted piense en esto. Si el derramamiento de sangre da lugar al diablo, ¿no creen ustedes que ver películas violentas, sangrientas, masacres, y el jugar esos juegos de computadora, de PlayStation, donde hay violencia extrema y sangre y muerte, no abren puertas en nuestra mente y nuestra alma para los demonios? Esto es inspirado por el mismo infierno. Está llevando nuestra alma a ver esto como algo normal y natural, a familiarizarnos con ese tipo de cosas. Nuestro corazón se endurece con el sufrimiento de las personas, con los homicidios, con los suicidios. Nos llenamos de todo esto y son puertas abiertas para que demonios vengan a tomar el dominio de tus emociones y de tus pensamientos. Por eso es muy importante lo que tú ves, lo que tú oyes y con quién te rodeas. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no estoy diciendo esta noche que tú no puedes ver nada. Estoy diciendo que te cuides. Porque todas estas cosas y esas películas que hoy salen de terror, de masacres, únicamente son inspiradas por el mismo infierno. Son películas inspiradas por el Dios que gobierna este mundo. Entonces, son inspiradas con el único deseo de poder accesar al corazón y la mente de los jóvenes, de los adultos, de los matrimonios. Entonces, lo único que yo quiero decirte esta noche es darte una advertencia, decirte, ten cuidado con lo que ves. Si quieres mantener los demonios lejos de ti y de tu hogar, no permitas que en tu casa se vean estas cosas, ni se escuchen estas canciones, ni se jueguen estos juegos. La tercera puerta abierta de la cual quiero hablarte esta noche es los traumas. Colócame aquí abajo, los traumas. Puertas abiertas para demonios en nuestra casa. Puertas abiertas para demonios. ¿Qué son los traumas? Yo me sorprendo como cuando hablo con personas y me dicen, no, ya yo lo perdoné, ya yo se lo olvidé, yo no tengo ningún tipo de traumas. Pero las traumas son heridas emocionales causadas por los pecados de otros. Rechazo, abandono, abuso físico, verbal, abuso sexual, burlas, traición, el divorcio, la infidelidad, humillación, vergüenza pública, discriminación, matoneo, derechos violados. Esos son los traumas, las heridas que nos causan otros al cometer sus pecados. Ahora, estas heridas, cuando no son sanadas,
se convierten en raíces de amargura en nuestro corazón. Se convierte en resentimiento, se convierte en ira, se vuelven mentiras, se vuelven fortalezas mentales contra Dios y se convierten en puertas abiertas para que vengan demonios a destruir tu vida y tu casa. Estas heridas, como te dije, son puertas abiertas a demonios, como el rechazo. Personas que sienten que todo el mundo los rechaza. El demonio de la inseguridad, de la baja autoestima, de la depresión. Personas con depresión, con baja autoestima, son gente que nunca sanaron su corazón, nunca tuvieron la oportunidad de sanar esa herida, y se convirtió en una puerta abierta para que vinieran espíritus demoníacos y maximizaran ese dolor hasta que se convierten en personas con depresión, personas que se la pasan en soledad, que constantemente practican la autoconmiseración. Ese demonio que nos lleva a odiarnos a nosotros mismos, nos repudiamos a nosotros mismos. Igualmente los demonios que nos llevan a los vicios, como consecuencia del abuso y del dolor interno, al alcohol, a la lujuria, a la violencia. Son espíritus demoníacos que vienen y aprovechan la herida de tu alma para maximizar estas prácticas y llevarte cautivo. Ahora, esos demonios que se aprovechan de los traumas y de las heridas no sanadas, escucha eso, también impulsan a las personas a cometer lo mismo que hicieron con ellos, con otros. Es el caso de esos hermanos mayores que por alguna razón maltratan y odian a su hermano menor. Esas personas que sufrieron tanto en la vida, que se convierten en los que hacen el matoneo. Esos niños que aprovechan la debilidad de otros para dañarlos y destruirlos, son jovencitos que sus cercas no fueron traspasadas por heridas y demonios, y ahora esos demonios te impulsan a dañar a otros. Sientes placer en dañar a otros, o tal vez no sientes placer, pero por alguna razón dañas al indefenso. Son esos niños que dañan al bebé, que pellizcan al bebé, que lo muerden, ¿verdad? Que buscan a los débiles para dañarlos. Ahora, la mayoría de estas personas son gente buena, porque siempre nos han enseñado que el que necesita liberación es alguien que realmente está muy mal, pero no, son personas muy buenas que están atrapadas en cárceles, con cadenas, ¿verdad? Por lo que vivieron en su pasado o vivieron antes de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la protección que Dios puso para los niños eran los padres. Un niño todavía no tiene esas cercas protectoras, no las ha levantado. Y somos los padres los que estamos llamados a enseñar a nuestros hijos a levantar esa protección. Cuando tú le enseñas a tus hijos hábitos, cuando tú estás con ellos y le enseñas la palabra, los estás ayudando a levantar esas cercas protectoras. Pero ¿qué pasa cuando son los padres los que hacen la herida y son los padres los que ocasionan que los propios niños sean abusados, que los propios niños sean maltratados? Son los padres aprovechándose de una criatura que no tiene cercas para que esa herida se convierta en puertas abiertas para demonios. Frases como: cállate, no te soporto, tú no eres mi hijo, quiero dejarte, desearía que te fueras, nunca debí tenerte, cuando regreses no estaré aquí. Todo esto causa un trauma. Hay algo dentro de nosotros que hace como un temor de saber que no somos amados, de que podemos ser abandonados, de que nuestros padres no nos quieren, de que los únicos que deberían querernos y amarnos no lo hacen. Y eso causa traumas y puertas abiertas tan grandes para que vengan demonios
sobre la vida de tus hijos, o tal vez sobre ti mismo, que ya eres un adulto, pero que esos demonios entraron y hagan su trabajo sucio. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo esta parte de los traumas? Pues tan sencillo como lo hemos enseñado aquí muchas veces: perdonar a la persona que nos hizo daño. Ahora, el perdón no es algo que pase de forma natural. El perdón es algo que viene de Dios y que yo por la fe lo tomo y decido perdonar a la otra persona y sacarlo de mi corazón. Si no perdonas, la puerta seguirá abierta para que esos demonios se atormenten. Y lo segundo que debemos hacer es pedirle al Espíritu Santo que sane la herida y nos llene con su amor. Escúchame, el pasado no puedes cambiarlo, pero sí puedes sanarlo. Y el único que puede ayudarte para sanarlo y cerrar esas puertas se llama el Espíritu Santo de Dios. Cristo que murió en la cruz. Si tú te acercas y lo buscas, podrás perdonar. Y cada vez que perdonas, cierra la puerta. Escríbeme aquí en el chat: es tiempo de perdonar y cerrar las puertas. Muy bien. La cuarta puerta que debemos cerrar para que los demonios no estén en nuestra casa es la práctica del pecado. Vamos, anótalo aquí. Aquí. ¿Dónde está? Aquí abajo, ¿no? Anótalo aquí abajo. Otra puerta abierta para que los demonios vengan a saquear tu casa y tu vida: la práctica del pecado. De nada sirve echar fuera demonios si seguimos practicando el mismo pecado. Yo lo he enseñado en esa iglesia: el pecado es como la basura que sigue atrayendo las cucarachas y a los demonios. Tú puedes echar todo el veneno en tu casa y rociar para matar cucarachas, pero si usted no limpia la casa y no saca la basura, los demonios se van por un tiempito y luego regresan más cucarachas. De la misma manera es la práctica del pecado. Usted quiere venir a la iglesia y decir: pastor, ore por mí, libéreme, y creo en la liberación, pero si usted no saca la basura de su vida, siempre tendrán demonios acceso legal para volver y destruirte. Ahora, de todos los pecados que pueden abrir puertas para dañar tu vida, la Biblia habla de uno específico que es muy, muy, muy grave. Y lo conseguimos en primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado. Diga allá en su casa conmigo: ningún otro pecado. Es decir, todos los pecados abren puertas. La práctica de cualquier pecado abre puertas, pero la práctica del pecado sexual, este no afecta tanto el cuerpo, dice la palabra. Huyan del pecado sexual, porque ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es el pecado contra el propio cuerpo. Ahora te das cuenta a dónde va Satanás poner la mirada y poner el blanco. Si algo desea Satanás es traer perversidad sexual en esta generación, porque Satanás conoce la Biblia y conoce este texto bíblico, y él sabe que si hay un pecado que abre miles de puertas para demonios, es el pecado sexual. Por eso nuestra juventud de hoy está desbordada en lo sexual, la hipersexualidad. Y tú como papá estás durmiendo mientras tu hijo está haciendo de todo, y no te das cuenta que Satanás tiene un plan bien estructurado a través de la hipersexualidad. ¿Qué está haciendo Satanás? Llevándolos a la práctica del peor pecado que afecta al cuerpo y abriendo puertas numerosas para que tus hijos sean consumidos por la maldad. El adulterio, la pornografía, son puertas abiertas a demonios que van a destruir tu vida, tu matrimonio, tus hijos. Te van a traer enfermedad, te van a empobrecer y van a amargarte. Cada persona, y escúchame acá, que se sienta a ver pornografía, le está dando permiso a los demonios a que se le metan a los ojos, a su mente y su corazón. Todos los vicios están muy ligados a la práctica
de la inmoralidad. Ahora escuche eso también, que me pareció muy interesante cuando lo escuché. Cuando usted ve pornografía, es como si usted estuviera dando sus diezmos a la porquería de gente que produce esos programas. Porque hay muchos cristianos que aún pagan por esos programas. Cada vez que usted le da like, cada vez que usted reproduce uno de estos videos en esas plataformas, le produce a ellos dinero y los ayuda a que sigan promocionando sus barbaridades. Entonces, el pecado sexual abre puertas para muchos demonios. Y quiero colocarte un ejemplo de cómo en la vida de David su pecado sexual pudo traer muchísimas consecuencias. Cómo David abrió la puerta para que diferentes demonios vinieran a destruirlo, a él, a su casa, a su familia, a sus hijos. Específicamente el pecado de David fue un pecado sexual, pero todo pecado abre puertas para que demonios vengan a saquearte. Miremos en la vida de David qué ocurrió después que él abrió la puerta de la inmoralidad. Número 1, lo visitó un espíritu de enfermedad. En el Salmo 32, David le pide a Dios que lo sane físicamente por causa del pecado. Abrió la puerta para que viniera sobre él el demonio que nos bloquea espiritualmente. Gente bloqueada, gente que no puede orar, gente que no puede leer la Biblia, gente que le da pereza a la iglesia, gente que le da pereza a la palabra, gente que no puede escuchar la Biblia, que no puede escuchar una prédica, gente que no puede adorar a Dios. Es un demonio que bloquea nuestra relación con Dios como consecuencia del pecado. El Salmo 51:11 lo dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Gente que usted ve seca, que no puede tener relación con Dios, porque hay algo que los bloquea y es causado por una puerta abierta al pecado. Todo el que practica el pecado está bloqueado para tener relación con Dios. No porque Dios no sea accesible, sino porque en ellos hay una influencia demoníaca que le impide adorar, que le impide orar, que le impide venir a la iglesia y congregarse. Ojo con eso. Número 3, en la vida de David vemos el demonio de la tristeza y la depresión. El Salmo 51:8 dice: David dijo, devuélveme el gozo de mi salvación. David había perdido el gozo, y si no tenía gozo estaba deprimido, estaba metido en un hueco, y eso era causado por abrir la puerta al pecado de la inmoralidad sexual. También vino sobre su familia y sobre él un espíritu de muerte. En segundo libro de Samuel 12:14 dice el Señor que le dijo a Samuel: tu hijo morirá como consecuencia de su pecado sexual. En segundo libro de Samuel capítulo 12 versículo 8 dice que vino sobre David un espíritu de ruina, de pobreza y de estancamiento. La práctica del pecado abre puertas a demonios de pobreza, de ruina y de estancamiento. Dice segundo libro de Samuel: te hubiera dado más. La voluntad de Dios era darle más a David, pero no pudo hacerlo como consecuencia de una puerta abierta a un demonio que lo tenía en estancamiento. ¿Estás estancado? No puedes salir de tu situación económica. Revísate si hay una práctica del pecado oculta, porque Cristo nos redimió del pecado. Cristo lo quitó y lo clavó en la cruz, pero al tú practicarlo estás negando la sangre de Cristo. Y no me quiero volver esta noche legalista, quiero decirte la verdad de la palabra. Los demonios pueden hacer oposición a tu vida espiritual. Otra consecuencia que vemos en la vida de David es que tuvo una familia rebelde. La rebeldía en la familia, segundo libro de Samuel 12:11 dice: esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra ante tus propios ojos.
Y he escuchado decir gente esta frase: yo no sé por qué mis hijos son tan rebeldes. Tal vez por un pecado suyo que abrió la puerta a esos demonios. El segundo libro de Samuel 12:12 dice que vendrán demonios de vergüenza a tu familia. Dice la palabra: tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Vergüenza para David y toda su descendencia por el pecado que había cometido, por la puerta abierta que había cometido, y el que avergüenza es Satanás. Y número 8, para finalizar esta parte: el pecado y la puerta abierta de David trajo violencia, odio y pelea entre la misma familia. Segundo libro de Samuel 12:10 dice: de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada. Tú, padre de familia, ves a tus hijos pelear, odiarse, se levanta uno contra otro, familia contra familia. Son capaces de sacarse aún los ojos. Tal vez hay un pecado que se ha practicado y que le ha dado derecho legal a esos demonios de destruir tu casa. Entonces, ¿estás conmigo ahí? Voy a mirar aquí la transmisión. ¿Cuántos estamos aquí conectados? Muy bien. Fíjate que este pecado sexual de David trajo un manto de inmoralidad sobre toda su familia. El pecado de un sacerdote trae mantos de inmoralidad sobre su familia. En la familia de David vemos que sus hijos eran pervertidos. Uno de ellos violó a su hermana como consecuencia de una puerta abierta para que esos demonios de inmoralidad vinieran e hicieran estragos en la descendencia de David. Así que si tú que piensas que eso es una pequeña pornografía, eso es una pequeña masturbación, es un pequeño acto de adulterio, eso es algo pequeño, nadie lo verá, estás abriendo una puerta para que vengan demonios. Y si tú crees que únicamente te afectan a ti, estás abriendo puertas para que te afecten a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos y tus generaciones. Por eso nunca tomes como algo sencillo y algo tonto un pecado que se practica. Amén. Otra cosa que buscan los demonios cuando practicamos el pecado, sobre todo los pecados sexuales, es usar y dañar nuestro cuerpo. La única intención de los demonios, ellos son espíritus flotantes y ellos necesitan entrar en un cuerpo para reposar. Entonces estos demonios vienen a la vida de las personas y los toman, los influencian y comienzan a destruir el cuerpo a través de la práctica sexual. A los demonios no les interesa tu cuerpo. A Dios sí le interesa tu cuerpo, por eso Él dice: cuida tu cuerpo porque es templo del Espíritu. Pero vienen esos demonios a destruir y degenerar tu cuerpo. Entonces comienzas a tener y a sufrir, tal vez no en el momento, pero en un futuro, de eyaculación precoz. Comienzas a sufrir de enfermedades, VIH, sífilis, gonorrea y cantidad de cosas que vienen como consecuencia de la mala práctica del pecado. Embarazos no deseados, deformaciones en tu cuerpo, herpes, salpullido. A Satanás le interesa matarte y le interesa destruir tu cuerpo. Después que Satanás y sus demonios logran destruir tu cuerpo, cuando ya no tienes erecciones, cuando ya no puedes satisfacer a tu esposa, cuando tienes problemas, entonces ahí ellos te dejan y van en busca de otro cuerpo joven para destruirlo. Por eso hay mucha gente que se levanta en la madrugada masturbándose. Ni siquiera son conscientes, sino que esos espíritus vienen e influencian su vida de tal manera que se levantan masturbándose, que pueden estar entre dormidos y despiertos y tener sueños eróticos. Y si duermen con alguien, con una de sus hijas o sus hijos o sus amigos, pueden llegar hasta tocarlos y manosearlos en una especie de sueño y visión extraña, demoníaca, y llegar a tener violación con un ser querido.
Todo esto lo ocasionan espíritus demoníacos. Ten cuidado. Y por último, para ir cerrando, ya me faltan 5 minutos, pero hoy lo voy a terminar, no tengo afán. Tengo sueño, pero no afán. La última puerta abierta de la que quiero hablarte esta noche son los espíritus religiosos. Yo les he enseñado al equipo de trabajo de esta iglesia que los espíritus religiosos son violentos. Y cuando una persona recibe a Jesús, muchos de los demonios se van de manera inmediata. Ya lo he dicho, pero hay otros que se quedan porque no son echados fuera o porque le dimos acceso a ellos. Bueno, hay muchos de estos demonios que cambian de forma. Dice la palabra que Satanás se puede disfrazar y cambiar su forma. Entonces, estos demonios siguen estando influenciando la vida de la gente se convierte, pero ahora ya no son demonios de violencia, tal vez ya no son demonios de vicios, pero ahora se convierten en demonios de crítica, de murmuración, demonios de condenación, de dañar al hermano, de destruir a su hermano, ¿verdad? Por eso nosotros encontramos en el medio cristiano espíritus demoníacos como el legalismo o el libertinaje, el fariseísmo, el misticismo. Son doctrinas demoníacas que se han metido a la iglesia. Nosotros vemos dentro de las congregaciones cristianos influenciados por demonios que se oponen a la liberación, se oponen a los dones del Espíritu cuando está escrito en la Biblia, se oponen a la alabanza, se oponen a la palabra, se oponen a la comunión, se oponen. De alguna manera sienten molestia, les da rabia cuando yo predico. Se enojan conmigo, se enojan si tomo café, si no tomo café, si me río, si no me río, si tengo corbata, si no tengo corbata. Hay algo dentro de ellos que se despierta en contra de los líderes de la iglesia. Son espíritus ahí adentro, puertas abiertas a través de la religión que quieren venir a oponerse al propósito de Dios. Son espíritus religiosos. Esos espíritus son violentos y atacan al mismo cuerpo de Cristo. De la misma manera, esos mismos demonios religiosos son los que desarrollan las doctrinas de demonios desde ellos mismos. Gente manipulada e influenciada por esos demonios religiosos también crean doctrinas de demonios. Escúcheme. Donde dejan la palabra de Dios a un lado y se van en busca de experiencias y revelaciones místicas. Esos movimientos de hoy en día sumamente peligrosos que dicen, no importa la palabra, lo importante es que tuve un sueño, es que Dios me habló, es que Dios me reveló, es que tuve una teofanía. Y todo se vuelve experiencias donde los sentidos son los protagonistas. Recuerde que Satanás es experto en moverse en los 5 sentidos y engañar. Por eso, estas doctrinas de demonios, la primera evidencia de que se están levantando en ti es porque pones a un lado la palabra y le das prioridad a tus sentimientos y a tus experiencias. Créeme algo, a esta gente no le importa si la palabra lo dice o no lo dice. Lo que importa es el movimiento místico. ¿Cuántas veces hemos visto líderes caer por esos mismos movimientos místicos? Donde no importa si la palabra no lo dice y no lo afirma, pues si el profeta lo afirma, así lo creemos. Qué peligroso es eso. Entonces, nosotros no andamos por vista, y cuando la Biblia se refiere a vista, se refiere a sentidos. Yo sé que Dios está hoy aquí conmigo, y sé que está contigo en tu casa, no porque siento, no porque tengo una experiencia, no porque me estoy espelucando aquí, sino porque creo que está escrito en la Biblia,
que donde están dos o más reunidos en su nombre, la manifestación gloriosa de Dios está en medio de ellos. No necesito sentir nada, no necesito ver nada, no necesito experiencia, no necesito movimientos triple unción sobrenaturales. Yo creo aunque no vea. Y cuando tú crees, van a haber manifestaciones. Créeme, iglesia, que yo creo en las manifestaciones de Dios, pero por encima de la manifestación siempre está la palabra de verdad. Y si esa manifestación no está alineada con la palabra, yo no la creo, porque posiblemente puede ser muy linda, pero no es la verdad y puede ser influenciada por demonios religiosos. Esos espíritus demoníacos han hecho caer a líderes, a pastores, en adulterio, en engaños, violencia, manipulación, extorsiones, avaricia, inmoralidad, lascivia, división. Hombres que predicaban, hombres que estaban arriba, que se descuidaron y dejaron la palabra, se desviaron y esos demonios religiosos vinieron y trajeron influencia, y han sido muchos de ellos denunciados, perseguidos por un error. Estos espíritus siempre se mueven de la misma manera. Escúchame, porque ya voy a terminar. Por eso en esta iglesia yo siempre hago tanto énfasis en estudiar la palabra. Yo soy tan feliz de que en este tiempo estamos estudiando la palabra aquí, en nuestra escuela de formación teológica y ministerial. Más de 25 personas estamos todos los martes estudiando la palabra. Los miércoles nos reunimos virtualmente para escuchar la palabra. Los domingos escuchamos palabra. Estamos leyendo la Biblia todos los días con un plan de lectura del Nuevo Testamento en un año. Siempre hablo de palabra, creo en la palabra porque es la única verdad. Porque estos demonios religiosos lo único que buscan es la ignorancia de la iglesia para ellos poder moverse. La ignorancia de la palabra. Donde hay ignorancia de la verdad, abundan espíritus religiosos de misticismo. Por eso, si tú estás en una iglesia donde la prioridad no es la palabra, sal corriendo de ahí. Te lo digo con total autoridad esta noche. Sal corriendo de ahí, porque estás en un lugar peligroso. Nosotros no andamos por emociones, ni andamos por experiencias. Yo me acuerdo una vez que aquí un señor me dijo: pastor, yo me voy de esa iglesia, porque usted los domingos no pone la mano en la gente y la gente no se cae, y usted no le da lugar a las experiencias. Y yo le dije: mira, si con la palabra no te es suficiente, ninguna experiencia va a llenarte. Yo creo que Dios puede hacernos llorar, que Dios puede hacernos temblar, que puedo ver milagros. Yo creo en eso. Pero sobre eso está la palabra. De nada sirve que tengas 1000 experiencias y tu vida no cambie, porque las experiencias no cambian a nadie, pero la palabra te hace libre. Entonces, si queremos ser bibliocéntricos y según el modelo de Cristo, nosotros creemos en la palabra como nuestra autoridad final. Si no lo dice la palabra y no lo confirma la palabra, es una mentira y no lo toma en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta noche? Tal vez tú eres de los que dices: uy, pastor, yo tengo esas 5 puertas abiertas, pero de par en par. Tengo un portón abierto. Lo practiqué, lo sigo practicando. ¿Qué puedo hacer, pastor, esta noche? Pues lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios por abrir esas puertas. Dios es un Dios perdonador. La Biblia dice que cualquiera que viene y confiesa sus pecados, Dios es bueno y justo para perdonar sus pecados. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que esas puertas están abiertas y venir a Dios y hablarle sobre esas puertas y decirle que te arrepientes. Número 2, arrepentirte de forma genuina. ¿A qué se refiere con eso, pastor? El verdadero arrepentimiento va acompañado de restitución. Restitución es: estoy convencido de que hice algún mal y lo voy a arreglar. Porque una cosa es decir: sí, pastor, jugué la ouija. ¿Cómo lo voy a arreglar? Lo voy a arreglar. ¿Cómo lo voy a arreglar? Voy a venir al Señor y voy a pedir perdón. Voy a venir y humillarme y decirle: Padre, necesito tu ayuda. Y la forma de restituir es confesando los pecados
para ser liberados de forma específica. Porque a veces venimos a Dios y le decimos, Señor, perdona mis pecados, pero Dios busca que tú y yo confesemos de forma específica, porque la confesión es una evidencia de tu arrepentimiento. La confesión específica de ese pecado te hace enfocarte en que hiciste algo incorrecto y que esa puerta quedó abierta y que la quieres cerrar con la ayuda de Dios. Lo siguiente que debemos hacer es, por la fe, recibir el perdón de Dios para que se vaya la condenación. Y por último, trabaje en la fe todos los días para mantener esas puertas cerradas. Imagínate la cerca rota y tú comenzaste a través de la oración y el arrepentimiento a reparar esa cerca, pero todavía no está lista, tiene grietas. Entonces debemos enfocarnos en esas áreas específicas que nosotros sabemos que han sido puertas abiertas: la pornografía, la ira, la depresión. Enfocarnos ahí, pedirle a Dios palabra, alimentarnos de la fuente de la vida que es la palabra y su Espíritu, pedirle el acompañamiento al Espíritu Santo y decirle, Señor, yo necesito que me ayudes a sanar mis heridas, a sanar y cerrar estas puertas, porque no quiero que Satanás siga teniendo acceso legal. Y cada vez que por alguna razón vuelvas y caigas en lo mismo, párate de inmediato y vuelve a intentar cerrar la puerta. Llegará un momento donde quedará tan fuerte y tan firme que podrás pararte y decir, la puerta ha quedado cerrada para siempre. Señor, en el nombre de Jesús esta noche, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas la verdad del mundo espiritual. Y tú quieres que nosotros prosperemos en todas las cosas, que tengamos salud, de la misma manera como prospera nuestra alma. Pero tenemos que reconocer esta noche que han habido áreas donde te hemos fallado, donde sin darnos cuenta tal vez, Señor, hemos abierto puertas que han traído influencia demoníaca, manifestación demoníaca en nuestra casa, aún en nuestros hijos. Tal vez muchas personas hasta han visto cosas en casa que apagan la luz, siluetas que dan temor, terror de noche. Lo que dice el Salmo 91, esas pestilencias que vuelan de noche, que vienen, esas acechanzas del enemigo a querer perturbar el sueño de nuestros hijos, la paz de nuestro hogar, ataques de violencia, de ira. Y en el nombre de Jesús esta noche, Señor, nosotros cerramos esas puertas y recibimos por la fe el perdón de nuestros pecados. Y nos arrepentimos para nunca más volverlo a practicar, Señor. Te pedimos tu ayuda y acompañamiento, Espíritu Santo, para que nos des la salida cuando venga la tentación, porque así está escrito. Ser sensibles a tu voz y reconocer que hay áreas de nuestra vida que son débiles y que necesitamos contigo trabajar juntos para restaurarlas, Señor. Hoy nosotros tomamos la decisión de cerrar esas puertas, de trabajar con nuestros hijos para ayudarles a cerrar esas puertas, porque no saben hacerlo, y que juntos como familia echemos fuera toda la basura de nuestra casa para que los demonios no tengan más ningún tipo de acceso ni a nuestra vida, nuestra economía, nuestra salud y nuestra paz. En el nombre de Jesús yo bendigo las familias de esta iglesia, bendigo los miembros de esta casa, bendigo los sacerdotes de esta iglesia, las esposas sabias y los hijos de esta iglesia, porque hay una promesa en Isaías 65:21 que dice que nuestras generaciones serán benditas. Por eso hoy cerramos puertas para siempre en el name of Jesus. Amén y amén.